Abrimos un nuevo espacio en Solocampo, estamos en Galvez, provincia de Santa Fe. Vamos a dialogar con el ingeniero Martín Marcetti, asesor, que nos va a hablar de los barbechos que se están preparando en la región. Bueno, vamos a hablar un poco de la planificación de los barbechos químicos. Lo primero que habría que aclarar que si ya definimos un barbecho es porque descartamos un cultivo de invierno, sea de rento de cobertura, pero bueno, es algo que deberíamos también tenerlo presente como una opción antes de comenzar. Pero bueno, como estamos hablando de barbechos químicos, ya se supone que eso está descartado, ya tomamos la opción de ir con barbechos hasta el cultivo siguiente. Entonces nos ponemos a planificar de qué manera hacer esta planificación justamente. Lo primero que tenemos que tener presente es que debemos hacer el análisis desde el otoño hasta el cierre de surco del cultivo siguiente. Esto parece un poco exagerado, pero realmente es lo que nos va a permitir armar una estrategia de rotación de sitios de acción. ¿Y por qué la rotación? Bueno, obviamente para bajar la probabilidad de generar resistencia y de acumular herbicidas en el suelo y de que también nos quite herramientas que vamos a necesitar más adelante por haberlas usado previamente. Entonces esta planificación debe comenzar ahora en el otoño y debe ir, como decía, hasta terminar con el último herbicida dentro del cultivo. Debemos tratar de hacer la película entera, aunque parezca difícil, realmente es posible y es una cuestión de ejercicio. Después, a medida que uno lo hace, se va a dar cuenta que no es tan difícil. ¿Cómo hacemos esta planificación? Bueno, obviamente el primer factor que tenemos que considerar son las malezas presentes en el lote. Esto es una acción que debemos hacerla lote a lote. No es lo mismo tener raigras resistente que no tenerlo en el otoño, no es lo mismo tener crucíferas resistente que no tenerla, no es lo mismo tener parietaria que no tenerla, viola, senecio y así según la zona. Obviamente tenemos malezas diferentes y lote a lote tenemos malezas diferentes. Así que como primer consigna debemos conocer qué malezas tenemos y obviamente conocer de esa maleza a qué es susceptible, a qué es resistente, a qué herbicidas y obviamente es un poco su biología, es decir, en qué momento germina, si es anual o si es perenne, porque los manejos van a ser totalmente diferentes, es decir, conocer bien esas malezas. Una vez que sabemos de las malezas del lote, el segundo factor importante es conocer el ambiente. ¿A qué me refiero con ambiente? Bueno, me refiero al clima, es decir, a las temperaturas, a las lluvias normales, a los periodos con helada que nos van a ayudar como herbicida y obviamente el segundo factor importante del ambiente es el suelo. Cuando hablamos de suelo nos referimos mayormente a niveles de materia orgánica, niveles de arena y pH. Esos factores son muy importantes porque van a definir mayormente cómo funcionan los herbicidas. Van a definir dosis y van a definir probabilidad de fitotoxicidad también en el cultivo porque funcionan muy diferentes según estos factores del suelo. Así que bueno, tenemos definido las malezas del lote, conocemos el ambiente en el que nos movemos y entonces ahí sí ya podemos saber o definir qué cultivo vamos a hacer y cuando definimos el cultivo siguiente, que puede ser trigo, puede ser soja, maíz, girasol, sorgo o colza o lo que el productor esté decidido a hacer, conociendo las malezas podemos entonces tener la posibilidad de definir qué paquete de herbicidas puede aplicarse sobre ese cultivo. Porque bueno, los cultivos tienen, todos estos que mencioné, determinadas variedades o híbridos que permiten usar herbicidas previo o dentro del cultivo, como las hojas STS, como los maíces resistentes a glufosinato, a graminicidas, como las hojas también próximamente resistentes a hormonales que va a haber, 2,4-D. Entonces, bueno, tener conocimiento de las malezas que tenemos y del cultivo nos va a permitir entonces elegir las mejores tecnologías para tener más herramientas disponibles para aplicar no solo en el barbecho, sino dentro del cultivo. Y esto nos va a modificar, como mencionaba, toda la película. Así que por eso es la importancia de no ir pensándola por estación o por momento cuando quiero ir a aplicar, sino ver la película entera desde el barbecho largo que arranca en el otoño hasta los herbicidas poemergentes que puedo hacer dentro del cultivo.